Esta semana correspondería hablar del escándalo de las licencias médicas y la cruzada de control de plagas que ha comenzado la Contralora Dorothy Pérez y el trabajo de desparasitación de las reparticiones públicas, pero no lo haremos tanto. Habría que hablar también de los aportes de dineros públicos que recibió el club deportivo de básquetbol de la polola del presidente Boric, que se octuplicaron sin razón aparente entre 2023 y 2024. Habrá que dejarlo en stand-by también. Deberíamos tratar las denuncias de problemas territoriales de seguridad en curso que tenemos, actualizarlos en nuestra marcación personal de la antipolítica migratoria del gobierno de Gabriel Boric y asociados, en fin, los temas que importan. Pondremos en pausa eso por un momento para tratar cosas internas que tienen que ver con la elección presidencial y que seguramente no interesan a la mayoría a la que verdaderamente hablamos y que por supuesto viene por nuestro verdadero trabajo. Pero hay que hacerlo porque en el contexto de la disputa presidencial hubo acusaciones importantes y bien inaceptables. Se nos acusó de estar recibiendo pagos de partidos políticos y candidaturas presidenciales. Ahora, de que en esa ruta perdimos el norte y que podríamos, nosotros en FNM, ser agentes zurdos encubiertos. Pero más importante que todo eso, que ya parece que no nos debemos a la verdad, sino que a otro tipo de intereses. Decíamos, acusaciones bien impresentables en las que es lamentable tener que reparar y perder el tiempo, porque sabemos que las discusiones y acusaciones no son tanto del interés de la mayoría de quienes nos ven semana a semana, pero bueno, las cosas como son. Vamos al asunto. Nosotros, a quienes nos ven, ustedes, los animamos constantemente a comentar lo que hacemos, a manifestar su diferencia si así lo consideran necesario, porque no vivimos del dogma en el terreno de lo que casi siempre es muy opinable. No vivimos de la reducción simplona en el terreno de las cuestiones complejas. Y no vivimos atados ni comprometidos en el terreno en el que la libertad y la posibilidad de disentir son fundamentales. Justamente por eso, y porque nunca aspiraríamos a verlos a ustedes como un rebaño de ovejas de nadie, lo que nos incluye por supuesto a nosotros, por eso es que siempre hemos alentado a que ustedes nos hagan a nosotros los comentarios que ustedes mejor estimen. Y de paso paréntesis, aprovecho de agradecerles a todos los que lo han hecho todo este tiempo que llevamos funcionando, desde hace mucho tiempo. A veces, lógico, no podemos leer absolutamente todo lo que escriben porque son muchísimos comentarios. Las columnas más significativas tienen 2.500 comentarios, 2.200, 2.100, en fin. Es una cantidad considerable. 730 fueron en la última edición de esta columna el jueves pasado, que es la que motiva lo que quiero pasar a contarles. Veamos, ¿qué es lo que pasó la semana pasada? ¿Qué dijimos en esta columna que fue lo que causó molestia, irritación, escozor? Lo sintetizo. Señalamos que, conforme a lo indicado por una buena cantidad de encuestas, el candidato José Antonio Kast se está acercando con fuerza a Evelyn Matei y que dejó atrás a Johannes Kaiser. Señalamos que este último se posicionaba actualmente en cuarto lugar en esas mismas encuestas, que en todo caso todavía había una excepción, que era la Cosa Nostra, que ubicaba a Kaiser compartiendo el primer lugar con Matei, peleando ahí palmo a palmo. Y digo, había una excepción con la Cosa Nostra porque en su nueva versión, publicada esta semana, jueves 29 de mayo, Kast supera a Kaiser por 3 puntos y Matei supera a Kast por otros 3. Cercanos en todo caso todos, pero en fin, no entraré en el detalle de aquello. Decíamos finalmente, en esa columna, que todos estos cambios en las tendencias podían deberse a que José Antonio Kast está mostrando tener un plan. Eso. Yo creo que muchos de quienes se molestaron vieron la columna hasta ahí nomás. 2, 3 minutos, de un total de 42. Porque de hecho, luego, lo que le sigue a eso es una crítica particular a José Antonio Kast y a los candidatos de la oposición en general. A Kast, la falta de profundidad, concreción, falta de oportunidad, muy declarativo todo, etc. Y a todos en general, el escaso sentido de urgencia, la pequeñez, la no detección de la amenaza de toda inseguridad, la falta de planificación, la falta de un trabajo sustantivo de verdad, más allá de lo meramente discursivo, exclamativo y de indignación. Bueno, esto que comento ahora vino después de esos 2 o 3 minutos en que hicimos ver lo que estaba pasando con las encuestas. Eso fue, y en razón de aquello, de esos 2 o 3 minutos de encuesta, las acusaciones.
Decíamos que habíamos empezado a recibir plata de Cast y de republicanos y que estábamos haciéndole campaña, que habíamos perdido el norte y como víctimas de la desinformación nos encontrábamos presos de resultados truchos, de encuestadoras truchas, coordinadas todas para mostrar un escenario presidencial que no tiene correlato alguno con lo que está pasando verdaderamente en la realidad. Una maquinación de castas, de élites, de izquierdas y derechas que coordinadamente manipularon resultados, que estábamos siendo engañados, que compramos el cuento de la casta, que dejamos de hacer análisis y nos entregamos a los brazos de algo diferente a la verdad. El sábado, este sábado, después de la publicación de la columna el jueves, el sábado más o menos a las 7, nos sentamos a leer todos esos comentarios. Para entonces eran 692. Los leímos todos, buscamos patrones, los agrupamos en categorías. Cerca de 90 hacían alusión a esto de las encuestas truchas, maquinadas para engañar y la trampa que compramos. Otros 18 acusaban que estábamos en campaña por Cast o por Evelyn Matei. 14 manifestaban decepción, que con esto nos caímos, que perdimos el norte y nos transformamos a la izquierda, infiltrados. Un número no menor nos acusó de estar a sueldos de partidos y candidatos, otros candidatos. Y uno amenazaba. Todo esto les pasará la cuenta, ya lo verán. En política, y sobre todo en países más pequeños como el nuestro, la manipulación mediática puede jugar un rol importante. Importante para ensalzar ciertas agendas, importante para definir debates legislativos, inclinar competiciones electorales, etc. Eso pasa. Hemos sido testigos y, por supuesto, sumamente críticos con aquello. ¿Qué es esto sino lo que hacen los periodistas en cada elección presidencial, de hacer de las entrevistas con candidatos un interrogatorio acerca del aborto, el matrimonio homosexual y la marihuana, cuando el contexto país es de grave estancamiento económico, informalidad laboral disparada, criminalidad organizada operando a sus anchas y un Estado mórbido sin mayor capacidad de respuesta? ¿O qué es esto de que en el contexto del debate de la reforma de pensiones, las encuestas utilizaran preguntas como ¿quiere usted o no un acuerdo en pensiones? Para luego concluir que la reforma presentada, en los términos presentados con reparto, licitación de stock, etc., era aceptada por los chilenos, como si el querer un acuerdo en pensiones significara querer la reforma de pensiones particular que se estaba discutiendo, presentada por Janet Jara y Gabriel Boric. ¿Qué decir? ¿Qué decir del reinicio del segundo proceso constituyente? Cuando incluso antes de que se rechazara el mamarracho constitucional de la izquierda radical, las encuestas ya nos estaban preguntando cómo es que queríamos que se hiciera el segundo proceso. El segundo proceso. Un proceso que todavía no existía, no podía por espíritu de las normas existir, y respecto del cual no había manifestación de voluntad popular favorable para iniciarse. Pero ahí estaban. Nos tenían discutiendo cómo es que queríamos que fuera ese proceso y no si lo queríamos o no. Lo decíamos, por supuesto, la manipulación mediática puede tener un rol importantísimo en procesos políticos. Y en eso las encuestas han jugado un papel relevantísimo, claro. Y eso es innegable. Y entiendo perfectamente que pueda existir ese tipo de molestia y manto de dudas en muchas personas, porque antecedentes los hay. ¿Qué cosas se preguntan? ¿Cómo se preguntan esas cosas? ¿A quiénes se tienen en cuenta y a quiénes no? Todo eso es relevante, por supuesto, y puede ir generando, fabricando, narrativas cuyo correlato en la realidad es bien discutible. Si una encuesta pregunta si usted está de acuerdo o no con reformar el sistema político, está presuponiendo, al preguntar por eso y no por criminalidad organizada, que es un tema que de base importa y merece ser preguntado por sobre otros. Si una encuesta decide no medir a X candidato en un escenario de segunda vuelta, es porque ha decidido a priori que ese candidato es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo ha decidido y punto. A ver, si una encuesta desconocida aparece de la nada solo para un fenómeno o suceso político específico, para luego desaparecer, desvanecido ese fenómeno, es porque muy probablemente ha sido inventada con determinados objetivos. Eso pasó en el último plebiscito constituyente, claro. Y está pasando ahora también. Todo eso pasa, ha pasado, y la manipulación en algunos sentidos existe. De diversas formas, se ha expresado de distintos modos, pero hay que hacer algunas consideraciones. Miren, uno de los comentarios que leímos
que aplicamos poco análisis, seguramente porque nos pagaban y porque estamos entregados a cosas diversas de la verdad. Miren, lo que pasa es todo lo contrario. Lo que pasa es que justamente porque hacemos análisis es que nos vemos impedidos de caer en reducciones simplonas o maniqueísmos descabellados que no pasan el test de la racionalidad bajo ningún respecto. Justamente porque no estamos presos de aquello es que entendemos, y es lo que intentamos transmitir, que las cosas son más complejas. No se trata de decir que estas manifestaciones de manipulación, que de hecho describíamos, no operen. No es ahí donde apuntamos un problema. El problema está en pensar que es lo único que está operando y explica las cosas. Manipulación de cuentas truchas. El problema está en pensar que eso, además, opera en los niveles en que se dice que estaría operando. Manipulación de cuentas truchas orquestadas por todos para ensuciarme a mi candidato. Y el problema, obvio, está en pensar que eso opera para absolutamente todo. Todo va de manipulaciones constantes, digitadas por grupos elitarios, para acabar conmigo, con mi grupo, con mi elección, etc. El problema está en el reduccionismo simplón, que clama verdaderamente no por realidad, no. Eso dice que hace, pero no. Es un reduccionismo simplón que boga por la imposición de la propia distorsión, de su distorsión de la realidad, que clama por la imposición de la distorsión que sí agrada. En esto, como en la mayoría de las cosas en la vida, puede haber muchas cosas operando. Estamos hablando de política y del máximo cargo de la República, la elección presidencial. Hay consideraciones políticas, hay consideraciones ideológicas, hay consideraciones incluso personales, vivencias de quienes compartiéndolo casi todo políticamente se ven separados por dicha vivencia. A ver, los enemigos internos de tus enemigos externos pueden ser tus amigos. Hay cosas, y ojo con esto, que a veces en la cresta de la ola se olvida, hay cosas que se mueven, pasan sin consideración, interés o atención alguna por uno. Fuerzas, movimientos, hechos que pueden darse sin ninguna consideración por uno. Y por eso también es de mucha arrogancia pensar que todo pasa por uno o por un movimiento de piezas mancomunado en contra de uno. No podemos hacer de la conspiración una aproximación casi metodológica de nuestro análisis político respecto de todos los fenómenos y problemas con los que tenemos que trabajar. Primero porque se arriesga con eso, o mejor dicho, derechamente se cae con eso, en distorsiones, en alteraciones narrativas totalmente alejadas de la realidad. Exactamente del mismo modo que se critica. Lo mismo. No podemos hacer de la conspiración una aproximación metodológica por eso, pero también por otra cosa. Imagínense lo infructuoso que puede ser eso, lo poco útil y lo fácil por de pronto. Imagínense que nosotros, desde FNM, hiciéramos de nuestro trabajo eso, lo redujésemos a eso. Imagínense si redujésemos el problema del narcotráfico y la criminalidad organizada a Venezuela, al rol de Nicolás Maduro. Repito, para que no haya confusiones en esto, eso puede tener un rol claro, pero en ningún caso será lo único ni lo principal. Entonces, por eso, imagínense lo infructuoso y fácil, insisto, pensar, operar en esos términos. Imagínense el potencial nivel de ineficacia del que podríamos gozar si esa fuera nuestra aproximación al problema. Yo creo que la mayoría importante de ustedes, de quienes nos ven, no les gustaría vernos en eso. Y los invito a comentar qué piensan al respecto, por favor. Miren, sigo con el ejemplo. En la columna que generó esta calaña de acusaciones, que comentamos que, insisto, duró 42 minutos, no 2 ni 5, en esa columna dimos cuenta del testimonio de una vecina con actividades en la comuna de Quilicura. Y obvio que se había visto afectada por el narcofuneral del líder criminal Guatón Mutema. Nosotros recibimos su testimonio, nosotros quisimos indagar más en él y la contactamos, recogimos más antecedentes. Luego comunicamos en la medida de nuestras capacidades y a partir de su testimonio lo que se vivió en esos barrios. Y por supuesto complementamos ese trabajo y testimonio con recabación constante de información. En este caso, por ejemplo, los datos de narcofunerales aportados por Carabineros de Chile, previo requerimiento nuestro, desagregados por mes, región y comuna. Ese es el trabajo que hacemos, nuestro verdadero rol. Imagínese lo ineficaces que seríamos si viviéramos de la conspiración como aproximación metodológica.
Le habríamos tenido que decir a esa vecina afectada con el funeral narco, a ver, ¿sabe qué? Mire, no hay mucho que hacer porque Maduro aquí y allá. O, ¿qué le puedo decir si el Partido Comunista es esto y lo otro? A ver, infructuoso. Y espero que realmente que la mayoría de ustedes, quienes nos siguen y nos ven constantemente, no esperen que ese sea nuestro trabajo. La declaración rimbombante, el señalamiento lejano, el problema etéreo, porque ese no es el trabajo que hacemos en ningún caso. Que puede ser sí, para algunos, válido, legítimo, por supuesto, pero no es el nuestro. No es nuestro trabajo, ni es ni será nunca nuestro rol. Para eso estarán otros y es legítimo que así sea. Pero nosotros en FNM tenemos otro papel y en eso no puede haber confusión. Porque parte de nuestro rol justamente tiene que ver con eso, con no caer presos de distorsiones por la contingencia electoral parlamentaria, presidencial, regional, comunal, etc. En la disputa de candidatos, partidos, primarias aquí, etc. Eso, no caer presos es justamente lo que nos permite llevar adelante nuestro trabajo y cumplir con el rol que cumplimos. Trabajamos por un proyecto, no por personas ni partidos. Y en eso siempre hemos sido claros en esta columna. Entendemos y consideramos muy legítimo el caso de otros que canalizan su trabajo político en candidaturas y partidos, pero no es el nuestro. Trabajamos, insisto, por un proyecto y eso lo hacemos investigando, levantando denuncias sobre los temas que importan, proponiendo a raíz de esa investigación y denuncia una respuesta concreta que, sí, a ratos puede ser modesta, no pretende resolver el mundo, pero respuesta concreta, sí. Eso es exactamente lo que hicimos con la resolución exenta número 39798 del Servicio Nacional de Migraciones, que prohibía la devolución inmediata de inmigrantes no bolivianos en la frontera con Bolivia. Presionamos incansablemente por ella. Apretamos ahí fuerte. Logramos llegar a la Cámara de Diputados hasta que fuera dejada sin efecto. Y así ocurrió. ¿Ya? Por eso es que deberían buscar vernos, si es que lo hacen, y no por otra cosa, ni con otras expectativas, porque ese es nuestro papel y no otro. Lo nuestro es pujar para que resoluciones como la 15/619 de la Junji sea echada abajo y se termine así con la priorización inmoral de inmigrantes ilegales respecto de hijos de madres adolescentes chilenas, niños con discapacidad, los hijos de padre o madre con trastornos psiquiátricos o discapacidad y los hijos de madre soltera. En eso llevamos más de un año, presionamos fuerte con eso a Evelyn Matei cuando presentó su plan de acción inmediata. Insistimos en que eso era para hoy, no para 2026. Miren, nunca sabremos exactamente por qué pasó lo que pasó, pero a días de eso, Matei ordenó a su bancada de diputados el presentar un proyecto de ley para acabar con los privilegios en beneficios sociales para inmigrantes ilegales. Ese proyecto de ley está hoy tramitándose en la Comisión de Gobierno Interior. En fin, lo nuestro va de presionar de verdad con los medios que tenemos a nuestro alcance por el protocolo de expulsiones de inmigrantes peligrosos hasta las últimas consecuencias. Les fuimos contando a ustedes. Lo pedimos a Gendarmería, PDI, Interior y a Migraciones, quien era en último término el responsable. Llevamos al Servicio Nacional de Migraciones la disputa por información con el Servicio Nacional de Migraciones. La llevamos hasta el Consejo para la Transparencia. No fue bien. Terminaron por entregarnos esa información. Lo que hacemos aquí en FNM, y se lo mostramos a ustedes, es eso. Recabamos información sobre la política de reconducción del gobierno periódicamente. La vamos procesando hasta llegar a las conclusiones bestiales a las que hemos llegado. Ese es el trabajo nuestro, investigar y procesar para llegar a conclusiones como que entre 2022 y 2024 la autoridad dejó de ejecutar 37.817 devoluciones inmediatas en promedio por año. O sea, solo un 11,7% de los ingresos ilegales de ese periodo terminaron en devolución inmediata. Ese resto, ese 88% de ingresos ilegales, se transformaron en población inmigrante ilegal que ingresó y permanece en nuestro país. O que en ese mismo periodo ingresaron ilegalmente por Colchane 25.500 venezolanos. De esos 25.500 solo se devolvió inmediatamente a 34. 34 en 3 años. O sea, una tasa de reconducción del 0,1%. Eso gráficamente expresado lo podemos pensar así. 750 inmigrantes ilegales cruzando la frontera en Colchane, ingresando a nuestro país. De esos 750, solo uno fue devuelto inmediatamente. Los otros siguieron su camino hacia Chile. Uno de 750 fue reconducido. Ese ejercicio repetido 34 veces. Esto hacemos. Investigamos, denunciamos, damos cuenta y respondemos como lo hicimos con el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria del gobierno.
o el no plan, mejor dicho. Apretamos por un año para que se publicara, porque ya se venía anunciando por 2 años. Finalmente se hizo el anuncio público de su presentación, pero no se entregó plan alguno. De nuevo, presión a la Subsecretaría de Justicia para que cumpla. Logramos que hoy esa repartición estatal esté oficiada y obligada desde la Cámara a entregar el plan que dicen tener. Este es nuestro trabajo y por este tienen que valorarnos, de la forma que ustedes quieran, obvio, pero por estas cosas, no por otras. Por conseguir que, a propósito de las distorsiones del informe de homicidio 2024, estén oficiados Interior, Seguridad y Prevención del Delito. Por estar gestionando actualmente, estamos casi, la invitación del fiscal urbano a la comisión investigadora sobre reconstrucción en Viña tras el mega incendio, para que vaya a exponer todo lo que denunciamos en nuestro último capítulo del programa. A ver, miren, ese es nuestro trabajo y en eso deben juzgarnos, como estimen, insisto. Y todo ese trabajo, y más, solo podemos hacerlo en libertad. Libertad. ¿Cómo creen que hemos estado tratando entonces la cuestión de la criminalidad organizada en la forma en que lo hemos tratado? Con libertad absoluta, con autoridades actuales y autoridades pasadas, con autores e investigadores de tendencias radicalmente diferentes. Quizás ni siquiera se han dado cuenta ustedes. Gente que habla de dictadura y otras de gobierno militar. Gente que flexibilizaría el levantamiento del secreto bancario y otras que no. Gente que iría por una cárcel a lo Bukele, otras por una más 41 bis italiano. O sea, ¿qué más libertad y búsqueda de la verdad que eso? Lo fácil, si no trabajáramos de la forma en que lo hacemos, sería ahorrarnos todo eso y hablar de bala, hablar de mano dura y de pena de muerte de arriba abajo. En fin, a pesar de todo eso, pesan sobre nosotros acusaciones de personas que alegan que tenemos un compromiso no con la verdad, sino con candidaturas, otras, e intereses diversos. Nos reclaman de un supuesto compromiso nuestro con alguien, pero no como un pedido de libertad hacia nosotros, no, sino que claman que seamos sus esclavos y no los de otros, pero no reclaman por nuestra libertad, sino porque seamos muletas, brazos operativos, etc. En esto somos, y seremos siempre bien claros, no somos ni seremos nunca una sucursal de un partido político. Nunca. Y eso justamente, ¿saben qué? Lo que nos permitió hacerle frente al entonces partido más popular de Chile. Al Partido Republicano cuando intentó colarle al país, luego de haber declarado que no era necesario, una constitución con un Estado social de derecho, con derechos colectivos indígenas, con cláusulas de igualdad sustantiva, o sea, todo lo que ustedes saben. Y sí, para que lo tengan bien claro quienes nos acusan de recibir dinero republicano, o sea, imagínense. Nosotros, eso, lo que hizo Republicanos con casta a la cabeza, no lo olvidamos porque fuimos nosotros quienes hicimos campaña abierta en contra de ese texto. Y eso es algo que no todos pueden decir. Justamente esa libertad que tenemos por no ser nunca sucursal de un partido candidato es lo que nos permitió plantear una férrea oposición a ese texto, una campaña activa. Esa misma libertad también nos permitió esto, el prontuario de Aldo Duque. ¿Nos vieron alguna vez a nosotros de pompones y pancartas con el candidato Duque? No, porque no nos correspondía, lógicamente, no es nuestro papel. Ya, pero sí nos vieron, los que hoy se indignan, con una crítica frontal hacia alguien que catalogamos como un chanta de la política, que pretendía instalarse en el sillón municipal de una de las comunas más afectadas por criminalidad organizada y narcotráfico, siendo abogado narco. De grandes narcos, no de microtraficantes, de plantitas, 1, 2, 3 porritos, no, toneladas. ¿Lo recuerdan, no? El candidato anticasta que luego se bajó en expreso beneficio de la casta. Ya, pero dale con Aldo Duque, van a decir algunos. Es que va a ir de nuevo en noviembre y tiene nuevas causas de toneladas también. Más adelante en el año estaremos en eso, pero en fin. Esa libertad de no ser sucursal es la misma libertad que nos ha permitido estar, no ahora, o sea, desde hace meses atrás, diciendo las cosas que nos nace decir sin compromiso alguno de por medio. De decir que es una burrada pretender llegar a la presidencia para recién ahí ponerse a estudiar los problemas de la política de vivienda y el qué se puede hacer al respecto. Que es una burrada de parte de diputados de oposición el decir que el narco, que el crimen organizado no usan el sistema financiero en sus operaciones. Que es una burrada el vender nuestra soberanía y el derecho a voto a inmigrantes por el simple pago de impuestos.
Si usted ha seguido bien de cerca del debate político sobre todos y cada uno de esos temas, entenderá para quiénes fueron dirigidos cada uno de esos comentarios que hemos hecho y hemos estado haciendo constantemente con total libertad. Este es nuestro trabajo. Para esto estamos y para eso búsquennos, no para otra cosa. Nuevamente y como siempre, dejen todos los comentarios que quieran abajo en el cajón de comentarios. Y les pido además que nos comenten por qué nos ven, qué es lo que los motiva a ustedes a seguir nuestro trabajo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.